Bueno, vamos a dar inicio dentro del marco del programa de gestión pública que la universidad viene dictando ya desde el año 2004, bastante tiempo atrás, uno de los primeros programas de gestión pública que se dicta en el medio. Hemos dictado dos convocatorias, hemos tenido casi por cada año. Hemos tenido muchos especialistas en estos años vinculados al sector público. Y el día de hoy tenemos un evento especial, una conferencia magistral que va a tratar sobre uno de los temas más relevantes, sobre todo en esta coyuntura, que es el tema de la integridad en la gestión pública. Para ello, hemos invitado al doctor Alberto Benjamín Espinosa Valenzuela, a quien vamos a agradecer enormemente haber aceptado esta invitación para poder dar este inicio a este programa de gestión pública que vamos a desarrollar ya en los próximos sábados y jueves. Y es una diferencia especial que tiene el doctor con nosotros, porque siempre tenemos al inicio una conferencia inaugural, magistral, y en este momento hemos decidido que sea esta temática que es tan relevante para la gestión pública. Entonces voy a presentar al doctor Alberto Espinosa. Él es economista colegiado, contador público colegiado, es magíster en administración, con mención en gestión empresarial, es doctor en ciencias contables y empresariales, profesor principal del departamento académico de la Universidad, del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su experiencia profesional en el Estado, entre otros, ha sido jefe del órgano de control interno, de entidades como Salud, Ministerio de Vivienda, SEDAPAL, entre otros, y actualmente el doctor es coordinador de la Maestría de Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este es un breve perfil de nuestro invitado el día de hoy, a quien tenemos el gusto de recibirlo para que nos hable del tema de enfoque de integridad en la gestión pública. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y adelante con su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación también. Buenos días a todos. Sí. El tema que vamos a ver ahora, integridad en el sector público, tal como lo habían señalado y pues, como ya ustedes entenderán, en el día a día, ¿sí? Es un tema bastante importante, álgido, controversial. Es un aspecto de nuestra vida pública que nos invita a la reflexión y a una reflexión quizás en estos instantes no muy agradable, ¿sí? Porque lamentablemente vemos que nuestro sector público, nuestro sistema público en su integridad, en su totalidad, para no confundir los términos, en los últimos decenios no ha tenido un comportamiento de alguna manera muy íntegro. Como le venía diciendo, vamos a quitar esta situación de acá. Hay temas que todavía... A ver, como le venía diciendo, ¿no? El comportamiento en los últimos decenios de nuestro sector público no ha sido el más adecuado, por una serie de características. Es un tema bastante amplio y, como ya ustedes entenderán, es muy controversial, ¿no? De alguna manera, y hay muchos estudiosos, filósofos, pensadores a lo largo de nuestra historia que han hablado sobre la conciencia humana, sobre el razonamiento humano, sobre el vivir humano en líneas generales, ¿sí?
y sobre todo el desempeño humano en medio de una sociedad. ¿Y por qué digo desempeño? Porque vivir en sociedad requiere definitivamente de, de una actitud por parte de todos sus integrantes de convivencia. Y dentro de esa convivencia se van dando costumbres primero, normas después, leyes y todo lo que de alguna manera hace que ese grupo humano pueda convivir como corresponde. Pero también hay características humanas propias de los integrantes de esa sociedad. ¿Sí? La naturaleza egoísta y acaparadora de la especie humana. ¿Sí? Hay muchas teorías que venimos de los plantígrados, somos de los monos, etcétera, etcétera, y se siguen haciendo estudios en, esa, en ese sentido que nos ubica de forma en una condición con estas características. En esto, la convivencia dentro de una sociedad, surge el Estado como administrador. Un Estado que no siempre se llamó Estado, bajo la evolución de las sociedades. ¿Sí? Hay muchos escritos sobre esto, y de acuerdo al modo de producción, de acuerdo a las formas de interactuar y de convivencia, hemos pasado pues, por épocas semifeudales, anteriormente esclavistas, anteriormente de servidumbres, y hoy día nos encontramos, para muchos, el tema capitalista no es muy grato, el término socialismo no es muy grato, pero son condiciones económicas en las cuales las sociedades han establecido un modo de convivencia. Y dentro de este modo de convivencia y de la característica humana y acaparadora de toda persona, surge un Estado como administrador. ¿Sí? Dentro de ello aparecen diferencias sociales, diferencias de clase de repente, ¿sí? En donde surge un problema que siempre ha sido un problema de toda la historia humana, sin dinero y con dinero. ¿Sí? La aparición de los que tienen mucho y de los que tienen poco, la riqueza y la pobreza. ¿Por qué llego en primer lugar a este aspecto? Porque de alguna manera, en esta incertidumbre del ser humano de tener o no tener, de repente es el principal problema de lo que más adelante vamos a conversar en relación a lo ético, a lo antiético y a lo que lleva de repente a las personas que no son parte del Estado y a las personas que están en una posición en el Estado a dejar de ser íntegros y cometer alguna actitud corrupta. ¿Sí? El proceso histórico nos ha llevado a esa interacción. Desde muchos años atrás nos hemos visto impactados por diferentes temas, por diferentes aspectos que nos han llevado a que de alguna forma se vayan dando estas características como causas y condiciones de... Estaba señalando esa particularidad porque de alguna manera, en esencia, es el inicio de la actitud no íntegra, ¿no? En todo lo que esto significa con los conceptos de moral, ética, etcétera, etcétera, ¿no? Que hace que los seres humanos, los que están fuera del Estado y los que están dentro del Estado, vean la forma de cometer actos no íntegros y generar temas de corrupción. La primera causa, entonces, de que hayan actitudes no íntegras dentro de una sociedad es el motivo, es la necesidad de hacer algo que nos lleve
caramba, que nos lleve a que logremos algo, ¿sí? Aprovechándonos de circunstancias o aspectos que nos lleven a lograr algo, ¿sí? Dentro de esta convivencia, dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? Esos son aspectos que, como todos ustedes ya nos hemos podido dar cuenta por nuestras propias experiencias, los actos corruptos, la integridad, la no integridad que existe en nuestra sociedad se debe al aprovechamiento de algo bajo las circunstancias determinadas para lograr algo. Lograr tener algo que no me corresponde, algo que de otra forma no lo pudiera lograr en este sentido. Entonces, vamos primero a esas causas, porque ojo, estoy señalando esto porque no estoy señalando únicamente el sector público. Estoy señalando sector público y los que no están dentro del sector público, ¿sí? Toda la sociedad. Hablamos mucho de corrupción, pero no hablamos poco de repente de los corruptores, ¿no? En los últimos años, la propia Contraloría General de la República ha hecho convenios con la CONFIEP, con la Cámara de Comercio, con los grupos CONCAPECO, con los grupos empresariales, para tratar de rebajar las oportunidades por parte de la sociedad que está frente al Estado para no ser parte de esta corrupción que se tiene con los funcionarios públicos. Pero eso ha sido de siempre, ¿sí? No ha dado ningún resultado hasta el momento. Entonces, de alguna manera, la integridad, y hay muchas normas, hay leyes, marcos, que no vamos a entrar a ese aspecto porque están escritas, ¿no? Que el Estado propone, crea, para tratar de minimizar de alguna forma esa ausencia de integridad. Pero la integridad no es el resultado de una norma. Vamos mirando también el tema desde ese punto de vista. Así como la moral es personal y la ética es la moral circunscrita dentro de una sociedad, la integridad, por más normas que se escriban, por más leyes que se promulguen, no necesariamente uno va a ser íntegro porque lee la norma, porque le dan un código de ética y el código de ética se lo ponen al lado del escritorio. La moral, la ética, la integridad son actitudes inherentes a las personas que se cultivan y nos hace parte de nuestra existencia a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo a lo largo de estas relaciones que se tienen dentro de la sociedad. Este es el problema. No es la urgencia de normas, no es la falta de normas. Las causas, como están viendo ustedes, son muchas. Ya me pasé. Las causas en este sentido son muchas, ¿sí? Políticas, económicas, sociales. La falta de integridad en una sociedad, un origen macroeconómico, un origen que se va dando a nivel de el enraizamiento de una sociedad por parte de sus principales actores y líderes dentro de un espacio de tiempo. En nuestro espacio de tiempo, 200 años no es mucho tiempo, pero tampoco es poco. Somos una sociedad de alguna manera joven, ¿sí? Pero no hemos aprovechado este tiempo quizás como país para lograr que estas causas de ausencia o que crean ausencia de integridad de alguna manera puedan ser manejados, creando conciencia civil por parte de los integrantes de nuestra sociedad. Insisto y voy a repetir,
los que están fuera del Estado y los que están dentro del, y los que están dentro del Estado. No hemos podido, de alguna forma, cambiar los estándares políticos, económicos y sociales dentro de estos 200 años. ¿Sí? Creo que arrastramos inclusive muchas formas de convivencia de varios siglos de sometimiento como colonia que hasta el momento no hemos logrado despejar de nuestro modo vivendi. Las causas políticas, económicas y sociales que tenemos dentro de nuestro país caracterizan lamentablemente estas condiciones de convivencia y que de alguna forma explican estas situaciones de corrupción. Entonces, si definimos la corrupción como la consecuencia de la ausencia de ética, vemos que es toda acción humana contraria a los principios éticos y normas morales. Perfecto. No hay ética, no hay moral, va a haber de todas maneras corrupción. El problema no es la corrupción, el problema es qué es lo que genera la corrupción. ¿Sí? O sea, ¿y qué es lo que genera la corrupción? Ya hemos visto anteriormente el aprovechamiento, las circunstancias y la necesidad de empoderarse dentro de una sociedad, obteniendo beneficios que no corresponden para vivir mejor. ¿Sí? Sí, yo dejo de ser ético y dejo de tener mi convicción moral para obtener beneficios para vivir mejor. Tener una mejor posición dentro de la estructura social, económica y política dada. Ese es mi objetivo. ¿Sí? No es porque yo nací corrupto o porque alguien me hizo corrupto o porque alguien me dijo no seas ético. Yo estoy convencido que si dejo de ser ético y dejo mis convicciones morales, lo voy a hacer por algo. Ese es nuestro problema. Dentro de esas características, nos definimos como parte del Estado, como funcionarios públicos que de alguna manera, dentro de esta forma de pensamiento, hacemos uso o mal uso, o hacemos un abuso de nuestras facultades en determinados cargos públicos, sea desde el tesorero, el logístico o el jefe de pliego, el alcalde y el político que de alguna forma llega a estar dentro del Estado. Esa característica, ¿no?, que lo acompaña dentro de el formato que tiene como convicción para hacer una función dentro del Estado, muchas veces no la tiene cuando esa misma persona pasa a trabajar en el sector privado. Porque en el sector privado no va a tener esa oportunidad. O muchas veces del sector privado llegan al sector público, muchos años en el sector privado, una vida tranquila, íntegra, y en el sector público cometen actos de corrupción. La oportunidad, la ausencia de un sistema no ético enraizado en el Estado hace y crea estas condiciones. Es un fenómeno propio de nuestra convivencia, ¿sí? Es un fenómeno propio de nuestra convivencia que de repente como característica no lo tienen otros países. Nosotros hemos creado nuestras propias relaciones de convivencia bajo este marco de relaciones que existen dentro del sector público y también como parte de los que corrompen dentro de lo que es el sector privado. Esto nos lleva a que, por ejemplo, definamos el comportamiento antiético. ¿Por qué un funcionario público o por qué en el Estado se cometen estos temas ya como concepto? El comportamiento antiético, ¿sí?, de lo que podemos ver
violación activa o pasiva de un deber institucional. Yo soy funcionario público, voy a hacer algo que no me está permitido por acción o por omisión, ¿sí? Voy a dejar de cumplir esta función en un marco de discreción para obtener un beneficio extra institucional, ¿no? Entonces, esto ya ustedes saben que es como concepto de repente, es lo que de alguna forma se ha venido definiendo, ¿no? Como parte de la función pública, lamentablemente, ¿no? En los últimos decenios, dentro de nuestra sociedad, que nos ha llevado pues a tener toda esta gama de día a día funcionarios, trabajadores, gente del sector público que sale, ¿no? Con denuncias, con prensas, etcétera, etcétera, porque ha tenido un comportamiento antiético. Comportamiento antiético igual a corrupción. ¿Cuáles son las características de este comportamiento antiético? Violación del deber institucional. Ojo, existencia de un sistema normativo de referencia. Yo creo un sistema de contrataciones y compras del Estado y yo sé lo que voy a transgredir. Ojo, nuestro derecho romano en ese sentido, de repente hay un abogado aquí en la sala, no es muy, de repente no es muy acertado, ¿no? Muchos dicen, echa la ley, quizás también por ahí habría que corregir algún tema. Para que haya corrupción, para que alguien tenga un comportamiento antiético, debe haber un sistema normativo de referencia que se tiene que quebrar, ¿sí? Muy secretamente, sin el conocimiento de otros que me puedan denunciar, pero yo sé lo que tengo que quebrar en este sentido. Y si me hacen juicio o si me denuncian, mis abogados también saben de qué forma defenderme. Es parte de nuestro modo viviendo, de nuestro modo de convivencia. El tercer punto, no es imprescindible en este sentido transgredir una norma jurídica. Hay muchos vacíos, así es. Hay muchas formas de eludir la norma, así es, ¿sí? Características, entre otras, de comportamientos antiéticos que me llevan a cometer anticorrupción, pero que de alguna forma me crean un camino de actuación no ética, que no lo voy a hacer una vez, no lo voy a hacer dos veces, lo voy a hacer muchas veces y lo voy a hacer y voy a comprometer a otras personas, ¿no? Porque aquel que le salió bien un acto de corrupción lo va a volver a hacer varias veces. Un marco de discreción, además de esto, también es parte de las características de este comportamiento antiético. Algunas otras decisiones, ¿no? Aunque no se viola una norma legal alguna, si es contrario a los preceptos éticos, ¿sí?, que caracterizan a esta actitud, ¿sí?, aunque no se viole una norma legal, pero yo puedo estar cometiendo un tema antiético. Yo no trabajo bien, yo soy médico, me voy a mi consulta médica al hospital público, de ahí me voy, hago mis temas, dentro de las horas vuelvo, no cumplo con lo que debo hacer, por ahí receto algunas medicinas porque sé que en la farmacia del frente ya estoy arreglado para que de repente se compre. O sea, hay muchas formas de no tener un comportamiento en el sector público. Llego a las 8, tomo café, me pongo a mirar mi chat, empiezo a las 10, veo temas, no hago lo que debo de hacer, pero estoy ganando.
¿sí? Ok, hay muchas formas de ser no ético, no necesariamente cometer un acto de corrupción, pero estoy afectando, estoy faltando a mi comportamiento por el cual, ¿no?, me han nombrado o contratado para trabajar en una determinada entidad pública. Podemos estar implicados en estas situaciones, tanto personas naturales o personas jurídicas. Importante en este tema. Hay que definir el grado en el que participan en un hecho en la Contraloría. Por ejemplo, cuando se hace un hallazgo, tenemos que definir al corruptor, al corrupto y a otros implicados. Las procuradurías toman esto para hacer sus denuncias ante la fiscalía, las fiscalías toman esto para hacer sus denuncias ante el juez y el inicio de las acciones legales que correspondan. Definitivamente, el tema de la condición, criterio, causa y efecto que utilizamos mucho en la Contraloría General, ¿no?, y las auditorías también públicas por parte de los socios y de las OAS, hacen que de todas maneras se tenga que definir al corruptor, al corrupto y a otros implicados en esta situación, ¿no? Pues sabemos que en ese corruptor, por un tema de tiempo, no lo vamos a mirar, pero es importante luego por lo que les voy a decir. El corruptor es el gran, el pensador, es el que hace, ¿no?, el acto de corrupción, es el que quiebra la integridad del funcionario público. Finalmente, el funcionario público es el que cobra, o es el que, al que le dan, no tanto cobra, ¿no? Es al que le dan de repente un diezmo, ¿no? La gran obra de 2.000 millones, ¿sí?, al funcionario público le dan pues 2 milloncitos. Pero ¿quién compromete al Estado? ¿Quién le hace daño al Estado? Necesariamente el funcionario público, sí, porque faltó a su función, porque faltó a sus actividades. Pero ¿quién es el que se lleva, en todo caso, la gran, como se dice, gran pedazo de torta, ¿no? Sí, vamos, el corruptor, las empresas, los grandes, y tenemos ejemplos, en los últimos 20, 30, 40, 50 años, ¿sí? Las grandes empresas, ¿sí? Las grandes empresas. Bueno, vamos a mirar, él es el corruptor, el corrupto, que es el funcionario público que ha faltado, ¿no?, a su integridad, ¿sí? Se deja sobornar, se deja que le den algunas dádivas, algunos porcentajes, etcétera, etcétera, por hacer, ¿sí?, algo en contra de su función, que es de gestionar, controlar adecuadamente los recursos del Estado, ¿sí? Él es el corrupto, él, en este caso, ¿sí?, hay otros implicados que también participan en este tema, así es, siempre. Y tenemos una larga lista. Los aspectos políticos quizás que crean las condiciones para estos temas. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, aunque no es un poder, pero bueno, pero es la prensa, la sociedad en su conjunto, de alguna manera indirectamente quizás proponen situaciones para que se vea, para que se haga estos temas de corrupción. Los ejemplos son muchísimos, muchísimos en esta dinámica, ¿no? Algo rápido, hay una forma de Clijard, que ya es un funcionario internacional conocido, ¿no?, que habla de la corrupción, la falta de ética, ¿no?, para crear corrupción, porque definitivamente la ausencia de integridad ética crea la corrupción, es el monopolio, discrecionalidad y no rendición de cuentas, ¿no? Y el sector público tiene estas características.
toda entidad del sector público tiene estas tres características, lamentablemente, que llevan al mal de la corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias que hemos tenido por esta falta de integridad de los funcionarios públicos en los últimos años? Menos salud, menos educación, menos seguridad y menos justicia. ¿Qué hacemos para revertir esta situación? El tema es complicado, porque no venimos haciendo nada. Permanentemente nuestros líderes políticos que van llegando a cargo de las principales entidades del Estado, por ejecutivo, legislativo, etcétera, 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 no estamos haciendo nada. ¿Somos parte de esta realidad? Sí. Rápidamente, nuestra posición en los índices de corrupción a nivel del mundo, ¿sí? No hemos venido bien en los últimos años. Por ahí, en algunos años hemos mejorado, pero lamentablemente América Latina no es un continente que se caracterice por tener, ¿no? Un buen índice de anticorrupción, ¿no? Estamos con 43. El CPI es el índice de corrupción internacional que califica a los países y a los continentes en un determinado marco de convivencia, ¿no? Estamos con un 43%, ¿no? Asia 45%, Europa Occidental, o sea, estamos en el tercer lugar, ¿no es cierto? A ver, vamos con un puntaje de 38, ¿no? Estancado desde el 2012, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Uruguay y Chile, que están en un porcentaje en los puestos 21 y 25, ¿no? Estamos mal, ¿sí? Ahora estamos en el puesto 94. Aquí están algunos datos estadísticos, ¿no? Cómo ha sido nuestro comportamiento, ¿no? De país, digamos, corrupto, ¿no? Cómo nos ha ido en los últimos años, desde el 2012, 2013, 14, 15, hasta el 38, hasta el 2020, hemos estado más o menos en el mismo porcentaje, ¿no? No es bueno. 38 como puntaje del índice de percepción de la corrupción, ¿no? Y nuestro puesto en el ranking mundial, estamos como país corrupto en el número 94 de todos los países del mundo, ¿no? Sí, no estamos bien. Para finalizar, ¿cuáles son las consecuencias finales de esta situación? Anomia. Somos un país anómico. Anomia es no respetar las normas en extremo, como la pulmonía, una gripe extrema, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estoy hablando de repente de forma burda, ¿no? Anomia. Somos un país que no respeta las normas. Somos un país en donde el corrupto exitoso es imitable. Somos un país donde el corrupto exitoso es deseable. Somos un país, de alguna manera, en el que no importa que robe, pero que haga obras. Somos un país que vota, que elige sus funcionarios únicamente porque los tiene que elegir. Somos un país que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a vivir con esta falta de integridad y en un marco de corrupción permanente. Nos estamos acostumbrando mal. Esto nos lleva a su desarrollo y pobreza y sobre todo a la impunidad, característica esencial y muy peligrosa de entrar a una sociedad extrema en el tema de la integridad. Yo dejo de cumplir la norma, no me interesa porque no me va a pasar absolutamente nada.
así como no le pasa nada a ningún funcionario, o solamente les pasa algo a aquellos que son de otro grupo, yo me voy a meter a este grupo porque sé que acá no me va a pasar nada. Empezamos a elegir modos de convivencia, ¿sí?, de acuerdo al incumplimiento de las normas y al incumplimiento ético de nuestra forma de convivencia. Ya estamos empezando a futurizar. Miren, esto es muy peligroso en nuestra sociedad. Estamos empezando a futurizar, estamos empezando a elegir grupos de convivencia con un futuro corrupto. Yo voy a ir por este camino porque más adelante, 2, 3, 4 años, yo voy a llegar a ser alcalde, yo quiero llegar a ser presidente, yo quiero llegar a ser funcionario, porque ahí yo voy a recuperar todo lo que he invertido. Estamos hablando de un costo-beneficio totalmente no integral, no íntegro y de corrupción, que va a generar desigualdad, y vamos a seguir empobreciendo a nuestro país porque el Estado es el principal inversor y motor de nuestra economía. No tenemos industria, no somos un país industrializado, tenemos minería. El Estado es el principal, y si nuestro principal motor tiene estas características, no va a funcionar bien y nuestro país va a estar lamentablemente supeditado a estas situaciones. Pobreza, subdesarrollo, pobreza y subdesarrollo. Muchísimas gracias. He tratado de respetar el tiempo, ¿sí? Me someto a sus consideraciones y a las preguntas del caso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Espinosa. Bueno, doctor, bueno, sobre este tema hay mucho que hablar, creo que Mucho que hablar. es para un curso completo. Usted nos ha resumido en esta conferencia los alcances de la relevancia de este tema de integridad en la gestión pública. Queríamos dar esta conferencia a nuestros alumnos y le agradecemos enormemente haber aceptado la invitación de nuestra universidad para esta conferencia, doctor. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Esperemos tenerlo en alguna otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas y otros de relevancia.